No fue el Big Bang lo que creó el multiverso. Fue un grito de dolor, arrancado de la garganta de un guerrero cuyo nombre fue borrado de toda historia, cuyo ADN fue enterrado bajo capas de mentiras divinas. Ese grito no fue caos, fue invocación. Y desde entonces, cada vez que un Saiyajin siente ira, cada vez que su sangre hierve, cada vez que su cuerpo se transforma, el rito se repite. Pocos lo saben, menos aún lo recuerdan, pero en los archivos sellados del Templo del Tiempo, más allá de las salas donde los Kaioshin escriben sus leyes, existe una cámara prohibida. Allí, tallado en hueso de Dios caído, está el Códice de la Primera Sangre, un tratado ancestral que revela la verdad más aterradora del multiverso. Los dioses no nacieron, fueron fabricados. Antes de Zeno, antes de los grandes sacerdotes, antes incluso de los primeros Kaioshin, existía una orden secreta. Los silenciosos del vacío. No eran seres, no eran espíritus, eran eco de la nada, los primeros testigos del nacimiento del deseo. Y descubrieron algo terrible. La realidad es inestable. Sin anclaje, se deshace. Así que buscaron la sustancia más densa del cosmos para forjar sus cimientos, la furia pura de los guerreros. Así nació el ritual de los 3 pilares. Primero, el pilar de la ira, forjado con el primer grito de un Saiyajin al perder a su hijo. Segundo, el pilar del sacrificio sellado con la muerte voluntaria de un dios menor que se ofreció como vínculo. Tercero, el pilar del olvido tejido con la memoria de todos los que murieron sin nombre, para que nadie recordara el rito. Y así, nunca lo interrumpiera. Durante eones, funcionó. El multiverso floreció, los dioses gobernaron, y los Saiyajin fueron sembrados como cosecha. Su ADN no evolucionó para luchar, fue diseñado para resonar. Cada transformación Super Saiyajin Dios, Ultra Instinto, no es progreso, es activación. Cada vez que Goku se eleva, no solo gana poder, debilita los pilares, porque su energía no es natural, es sangre ritual convertida en ki. Los Kaioshin lo supieron tarde. Cuando Bardock tuvo su visión, no vio el futuro, vio el pasado primordial, el altar cósmico, el cuchillo de luz, el cuerpo del primer Saiyajin clavado al centro del universo, su corazón latiendo como motor de la creación. Y en ese instante, Bardock no temió por su raza, tembló por lo que su hijo podría despertar. Freezer no odiaba a los Saiyajin por su fuerza. Los temía porque su existencia era una bomba de tiempo. Cada nacimiento, cada batalla, cada lágrima de rabia, acercaba al multiverso al colapso. Por eso los exterminó, no por crueldad, por piedad cósmica, pero falló. Kakarot sobrevivió, y creció sonriendo, y perdonó, y luchó, y se transformó, y con cada paso, los pilares se agrietaron. Hoy, en las sombras del multiverso, los silenciosos del vacío han regresado. No como enemigos, como sanadores. Ellos no quieren destruir a Goku. Quieren guiarlo al altar final. Porque si el último pilar cae, no habrá explosión. Habrá silencio absoluto. El tipo de silencio que ni Zeno puede romper. Porque Zeno no es el creador. Es el último guardián del rito. Y si el rito se rompe, él será el primero en desaparecer. Ya hay señales. Las esferas del dragón responden con retraso. Los dioses duermen más tiempo. El ultra instinto ya no es instinto. Es eco de un grito que nunca debió repetirse. Y en Namek, en las ruinas donde Freezer cayó, algo crece. No es planta, no es energía. Es una raíz negra, alimentada por la sangre dorada derramada allí. Y late. Como un corazón. Como un recordatorio. Pronto, alguien tendrá que elegir. ¿Dejar que el rito termine? ¿O convertirse en el nuevo sacrificio? Porque el multiverso no necesita héroes.
Necesita víctimas silenciosas. ¿Y Goku? Nunca supo que su mayor poder era su capacidad para morir sin odiar. Si esta historia te heló la sangre, si nunca imaginaste que cada transformación de Goku era un paso hacia el fin del multiverso, no estás solo. En Sombras del Misterios, no contamos historias para entretener. Las contamos para despertar preguntas que el canon nunca se atrevió a hacer. ¿Qué más esconden los dioses? ¿Fue Beerus creado en un altar? ¿Es el torneo del poder otro ritual disfrazado? Si quieres descubrirlo, dale like a este video. Cada like es una chispa que mantiene viva la llama del misterio. Suscríbete a Sombras del Misterios y activa la campana. Porque la próxima historia no será sobre un villano. Será sobre el verdadero origen de las esferas del dragón. ¿Y por qué pedir un deseo? Es el primer paso para invocar al abismo. Hasta entonces, no confíes en los dioses. Ellos también fueron hechos de sangre.